Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos están viendo el día de hoy. Y vean, hoy el podcast ha evolucionado tanto que ya no solamente escucha y se ve, sino que sabe, mi gente. Esto ya viene con sabor, con sal, pimienta, esto viene sazonado de lo bueno. Entonces, por favor, recibamos con un muy fuerte aplauso y con la gran calidez que tanto nos caracteriza a Comecali, a Heiner y a Paola, por favor. Gracias. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero, muchas gracias por venir. Para nosotros son como los invitados más famosos que tenemos hasta ahora. Y bueno, a nosotros siempre nos gusta empezar los podcasts como hablando de la gente, ¿no? De la gente detrás de empresas, contenidos o lo que sea. Entonces, primero, cada uno trajo una cosa muy especial de ustedes para como empezar a entablar esta conversación, que nos hablen de cada uno. Entonces, si quieres, Paola, pues háblanos como de qué nos trajiste hoy. Bueno, yo hoy traje un lente, pues básicamente este lente es el lente de la primera cámara que tuvo Comecali, por eso es tan importante, digamos que por eso lo trajimos, y es que básicamente para empezar un proyecto uno a veces le da mucho miedo a arriesgarse, ¿no? Porque es como dar el primer paso, y nosotros teníamos un proyecto, o sea, Einar empezó un proyecto hace muchos años que fue Comecali, pero no lo empezó como, digamos, propiamente como un audiovisual. Ajá. Cuando ya parte de la historia de Comecali es que nosotros nos juntamos, después de pandemia nosotros decidimos empezar Comecali la parte audiovisual, y pues yo dándole la fuerza de lo documental. Ajá. Entonces no teníamos con qué grabar. No teníamos cámara, no teníamos nada. Entonces decidimos, y en esa época el celular no era una opción. O sea, todavía estaba el tema, sí, le faltaba muchísimo. Entonces, como no teníamos equipos, nosotros dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y dijimos, no, pues endeudémonos y compremos una cámara. Entonces, hicimos un avance de la tarjeta de crédito que yo tenía, no muy costoso obviamente, y compramos una cámara gama media. Ajá. Y este es el lente el lente kit con el que venía la cámara, y con esto hicimos los primeros capítulos de la primera temporada de Comecali. La segunda. Ah, esta es la segunda. Pero la primera que hicimos juntos. La primera que hicimos juntos, sí. Ajá, y que fue como con un enfoque más documental, y también, pues nada, eso es como el riesgo que uno debe tomar, o las decisiones que uno debe tomar sin importar las consecuencias, sin importar las deudas, sin importar nada, pero porque uno cree en uno, ¿sí me entiendes? Después yo obviamente recuperé la ganancia, yo trabajé en otras cosas y con eso ya pude terminar de pagar la cámara sin ningún problema, pero pues por eso lo traje, digamos, hoy, porque esto hace parte de los inicios de nosotros dos con Comecali. Representa un poquito como esa apuesta, ¿no? Como decir, nosotros creemos en la idea, en sus capacidades, y como que esta es la primera muestra de esa apuesta que uno hace por el contenido y por la idea que tiene uno. Había cero presupuesto, pero había ideas. Ajá. Y eso fue lo más importante, fueron más grandes que el presupuesto. Muy interesante. Y súper chévere esa motivación. Me imagino que pues lo ven y como que recuerdan todo eso. Entonces, todavía pues... la uso. ¡Ay, sí! Okay. No, sí. Increíble. Salió muy buena la cámara. Buena la inversión. Sí, pero bueno, acuérdense que no es la flecha, sino el indio, ¿no? Sí. Okay. Que eso también es un poquito el mensaje con esa cámara para nosotros, y es decir, pues empezamos con lo que tenemos a la mano, pero tenemos esto para dar, y pues bueno, la gente lo ha sabido apreciar muy bien, muy chévere. Ok, sí, obvio, esto es como lo más importante, ese es el activo. Sí, el intangible, para hablar en los términos que les gusta a ustedes. Exacto. ¿Y tú, Heiner, qué nos trajiste? Pues yo les traje un libro que se llama Fogón Vallecaucano, Cocinas de Mar, de Valle, Mar y Montaña. Es un libro, no lo escribí yo, pero entonces ustedes se preguntarán por qué es tan importante para mí. Y es importante porque pues es un libro que, además de que está muy bien hecho, es una investigación muy bonita que hizo un equipo de la Secretaría de Cultura y de la Universidad del Valle, la Gobernación del Valle del Cauca, alrededor de pues todas las cocineras, recetas, y digamos que tiene una división geográfica por los 42 municipios del Valle del Cauca. Okay. Recupera muchas recetas a través de la voz de portadores y portadoras de tradición. Y pues es un libro que para el Valle del Cauca es muy importante porque son los libros que realmente guardan las recetas y que permiten que la historia se preserve y que permiten que todos nosotros, pues yo ya no tanto, ustedes un poco más, pero digamos todos los que venimos desde atrás, las generaciones más jóvenes, pues no olvidemos de dónde venimos, y esto es lo que nos permite, este es el suelo que nos permite proyectarnos al futuro. Okay. Entonces digamos todo lo que están haciendo ahora los cocineros
de la nueva cocina caleña, gente que hace cocina de autor pues con ingrediente colombiano, con técnicas pues europeas. Todo eso parte de aquí. Y digamos que es el enfoque con el cual nosotros trabajamos, es el credo que nosotros tenemos. Pero además de todo es muy interesante porque este libro salió, yo estaba trabajando en la Gobernación del Valle, en ese tiempo coordinando la oficina de comunicaciones, yo soy periodista. Y yo lo quería conseguir pues porque a mí me interesa el tema gastronómico. Pero cuando estaba en ese proceso de buscar el libro, porque no fue fácil encontrarlo, porque salieron, digamos, como un tiraje limitado, lo repartieron en un grupo de interés y en ciertas bibliotecas, y era muy difícil conseguirlo. Okay. Y yo, bueno, moví influencias y todo para conseguirlo, tal. Y cuando estaba en eso, llega un amigo y me manda una foto de una página y me dice, mira, un amigo panadero que se llama Juan, y aprovecho para invitarlos a que conozcan su negocio en San Antonio, se llama Cumbre, una panadería que hace el mejor pan masa madre de Cali. Ok. Tipsitos, ¿no? Tipsitos. Cositas. El hombre llega y manda una foto y me dice, mira, vos apareces en ese libro. Y yo le dije, ¿cómo así? ¿Cómo así? Entonces llega él y me manda, y pues nada, aquí hay una página donde aparece pues como los maestros del periodismo y de la investigación culinaria. Y hay una parte donde me citan, o sea, dice el periodista gastronómico del periódico El País, Einar Ortiz, y ponen una parte de una columna que yo escribí hace muchos años. Entonces para mí eso fue muy bonito porque fue totalmente inesperado y fue decir, pucha, ya hay legado, ¿sí me entiendes? Ya hay algo que yo puedo pasarle el día de mañana a mi nieto y decirle, mire, yo ahí salgo. Mire, aquí estamos nosotros, hacemos parte de la historia ya. Ajá. Entonces es muy bonito porque pues es un trabajo que ya llevamos haciéndolo hace 10, pues yo llevo haciéndolo ya 10 años. Y pues de alguna forma, yo sé que esto es un podcast que busca, digamos, explorar todas las ideas de negocio y todo el tema referente a ello, pero bueno, de alguna forma para mí ha sido también una exploración, porque este proyecto era un hobby. Yo nunca lo vi con la intención de hacerlo pues algo que me hiciera millonario, pero poco a poco el proyecto pues ha ido mutando de muchas formas y bueno, hoy en día estamos acá. Entonces si quieren podemos ir hablando un poco de eso. Mira que lo que más puedo destacar de eso que dijiste es que ahí se encuentra como lo que es el core del creador de contenido, del artista en general, ¿no? Que es el hecho de marcar huella, ¿no? Porque una de las definiciones del arte, que ojalá recordara dónde fue que lo leí, hablan de que el arte es conectar a la gente, ¿sí? Ese es el objetivo principal del arte. Y creo que uno a través de lo que expresa, de cómo crea un podcast o cómo saca una película o cómo pinta, conecta con la gente. Y más allá de modelos de negocio o todo lo que conlleva, que hablaremos de eso, es más como que uno encuentra el propósito de hacer algo. Y es a través del propósito donde uno encuentra ya después lo que viene, la facturación, el valor, ahí está la propuesta de valor. Ese es como el primer paso para uno crear algo, es tener un propósito. Y el hecho de uno poder marcar historia, dejar su huella y dejar su marca, es como lo que te hace trascender y te lleva más allá del negocio, más allá de las actividades per se, como conectar un micrófono, poner una cámara, sino marcar historia. Creo que es lo que más podemos destacar de salir en un libro, así no sea como la intención de uno salir en el libro, el hecho de uno salir muestra que uno tiene un valor, tanto para el tema del que se está hablando, como para la historia y conectar con la gente. Sí, tal cual, eso es. Esa historia tiene otra parte, ¿no? ¿Cuál? Cuéntalo. Lo de la serie, lo de la serie. Si quieres, cuéntalo. ¿Sí? Sí. Bueno, pues como hizo parte Einar digamos, lo nombraron en este libro, nosotros obviamente después lo conseguimos y lo consultamos. Cuando ya íbamos a empezar la segunda temporada, que fue después de un viaje que hicimos a Australia, nosotros estando en Australia, ¿empezó a contar esa parte ya? No. ¿Puedo contarles la historia de Comecali de la segunda de esta temporada? Pues ahí vamos hilando, porque quiero que podemos concentrarlo como en cómo ustedes se empezaron a encontrar la razón de Comecali. Ajá. Y podemos irlo conectando, está perfecto. Bueno, eso fue como, digamos, la segunda parte, la segunda parte de Comecali del año pasado, tercera parte de Comecali que fue el año pasado. Ajá. Nosotros estuvimos en Australia y en esas largas charlas que tuvimos, digamos, haciendo domicilios, hablábamos de qué íbamos a hacer cuando volviéramos a Cali, a Colombia, porque el proyecto pues durante ese tiempo pues estuvo quieto, porque si no estábamos en la ciudad no podíamos hacer contenido, no era hacer contenido por hacer. Entonces nos cuestionábamos mucho qué vamos a hacer, y empezamos, ¿vos has notado que aquí no hay comida típica?
¿Vos has notado que en Australia no hay un plato que uno diga, uy, voy a comerme? Pues tal vez no sé, las comunidades remotas, de pronto comen canguro o hacen una Tienen serie... unas técnicas de asado bajo tierra y todo, pero pero digamos, en la ciudad... vos no ves ese acervo cultural gastronómico australiano, no existe. No existe. Okay. Entonces en esas charlas decíamos, nosotros cuando volvamos a Colombia, a Cali, tenemos que empezar a mirar esa cultura que nosotros tenemos gastronómica, que no la hemos perdido a pesar de que tengamos McDonald's, bueno, en fin, todos los restaurantes a nivel mundial. A pesar de eso, tenemos todavía restaurantes con comida típica y eso es un lujo. O sea, les digo, chicos, que eso es un lujo, porque realmente allá conseguir comida autóctona, súper caro, súper caro. Okay. O sea, una ajiaco nos costó $25. 30. Y tocó ir a Sydney para conseguirlo bueno. Y no estaba tan bueno tampoco. Y no estaba bueno porque todo viene congelado. Pues hablando de comida colombiana, pero también digamos que ellos no tienen comida propia. O sea, no ofrecen comida propia. No hay un restaurante de comida australiana. Okay. Había asiática, toda la que quieras, tailandesa, había japonesa, toda, de todo el mundo, menos la de ellos. ¿Por qué? Entonces nos empezamos a cuestionar por qué. Sí, fueron muchas preguntas que nos surgieron y bueno, de alguna forma como que hacernos todas esas preguntas al estar tan lejos de casa, pues nos hizo reconectar también con eso que nos hace tan nuestro, ¿no? Con eso que realmente nos diferencia en el mundo. Y entonces empezamos a decir, pucha, o sea, listo, bacana las hamburguesas Angus, el sushi, el té matcha, bueno, sí, son comidas trend y hay que conocerlas y no hay que cerrar la puerta a lo nuevo. Nosotros, digamos, siempre apoyamos la creatividad y la innovación, pero decíamos, lo que nos diferencia frente al mundo no es eso. Lo que nos diferencia frente al mundo es la comida típica, es los procesos que llevamos generaciones cuidando, las recetas hechas en hoja de plátano. ¿Sí me entendés? Un montón de cocinar con las hojas que había en la huerta de la casa, el cimarrón, el poleo, la albahaca negra. Entonces hay un montón de cosas que de repente los más jóvenes nos demoramos tiempo en entender y en apreciar, pero que cuando lo hacemos decimos, pucha, estamos perdiendo mucho tiempo, estamos perdiendo el tiempo porque se posicionan un montón de negocios, el mercado y la misma clientela, digamos, exalta ciertas marcas y ciertas tendencias, pero evidentemente para que una persona consuma en un lado, pues tiene que dejar de consumir en otro. Entonces eso de alguna forma afecta los negocios de cocinas populares, las mesas largas de las plazas de mercado, que a pesar de todo se sostienen porque la plaza de mercado afortunadamente sigue siendo un tema cool. Para todas las generaciones sigue siendo un tema chévere la plaza de mercado. Ojalá los invitamos de paso, vayan a comer a las plazas de mercado. Cali tiene 6 plazas de mercado. Nosotros pues hemos hecho contenido, creo que en la mitad de ellas, nos falta la mitad, pero pues les podemos decir que por lo menos en Alameda, en Porvenir, pueden ir y consumir comida espectacular, con toda la salubridad del caso, a muy buenos precios, tienes donde parquear. Entonces bueno, hay que ir a nuestras plazas. Y desde ahí como que me da la intención de que buena parte del trabajo es comunicar, porque siento que el activo de la comida colombiana ya está, o sea, ha estado trabajado, como que de cierta forma se mantiene y sabe evolucionar, como que por ejemplo la tendencia de la galería y la plaza de mercado no se pierde del todo. Y pues de ahí es como cuando llegan ustedes, ¿no? O sea, ese es el trabajo de Come Cali, como yo lo veo, es como entregarle al público general, a los jóvenes, a las personas que miran y crean tendencias, que allí hay un activo que es explotable, que es disfrutable y que de ahí se debe empezar a cultivar. Sí, y bueno, yo quisiera conectar eso que me preguntas con ya lo que decía Paola, de cuando ya regresamos con esa idea, pues también fue encontrar dentro de nosotros mismos una voz, que es algo muy importante. Y bueno, un consejo que le pudiéramos dar a las personas que generen contenido es más difícil, pero es mucho más redituable eventualmente encontrar una propia voz, una apuesta propia. Sí, no traten, las tendencias te van a dar de pronto buenos números en el corto plazo, pero apenas caiga la tendencia, tú pierdes relevancia. Entonces, por lo menos la apuesta nuestra siempre es tener nuestra propia agenda editorial. ¿Eso qué significa? Tenemos unas secciones y tenemos unos temas a los cuales vamos a trabajar, y de acuerdo a esos temas elegimos los sitios a los que vamos a ir. Que eso ya cambia la dinámica, y si quieren dejemos eso en pausa para hablarlo ahorita, porque lo que les iba a decir era, este tema patrimonial
también tiene potencial para ser viral y nosotros lo corroboramos el año pasado. Okay. Nosotros el año pasado estuvimos trabajando la gran apuesta nuestra en 2025 fue la docuserie de Joya. Joya es una docuserie que básicamente su sinopsis se podría contar como que después de año y medio de vivir en Australia, un periodista gastronómico vuelve a su ciudad para redescubrir la cocina tradicional. Y eso fue lo que hicimos, con una mirada documental, aprovechando por supuesto los skills, el expertise de Paola como cineasta, como documentalista, porque más que cineasta ella viene, digamos, de la escuela de la investigación, del documental. Cambiando un poco el formato también. Entonces digamos, fue como ese viaje de irnos tan lejos nos permitió soltar amarras, quitarnos de encima pesos que teníamos, por lo menos en mi caso, para mí siempre ha sido una dualidad tener que lidiar con soy periodista de día y foodie de noche. No, yo no soy foodie, yo soy periodista también. Entonces como que, ¿cómo hago? ¿Dónde está el punto medio? ¿Hasta dónde puedo ser divertido acá y hasta dónde no puedo perder la figura de periodista serio? Eso ha sido duro para mí, pero yo siento que ya en 2025 por fin, con Joya, con los otros productos que trabajamos, encontramos una voz con la que nos sentíamos cómodos y eventualmente esa voz permitió que la gente conectara con nuestro contenido, ser genuino. La gente hoy en día está valorando mucho más los contenidos orgánicos, los contenidos genuinos, los contenidos que no se ven tan planificados. Pues no es gratuito que en TikTok los videos más virales sean videos totalmente, digamos, cámara escondida, el señor que se cayó está desenfocado, o sea, prácticamente... Cámara de seguridad. Exacto, prácticamente que entre más feo y menos producción tenga, pues como que más éxito tiene en red, ¿no? Y ahí fue mi golpe, porque obvio yo estudié cine, y entonces que entonces el plano horizontal, y que la iluminación, y el contenido largo, contemplativo, y la gente así, y en TikTok todo así. 3 horas, y no sé qué, y ahora todas estas plataformas, yo no consumo TikTok por un tema mental, pero digamos que él me dice, ve, mi amor, no hay que hacer esto, ahora vamos a grabar con celular. Y yo, listo, vamos a grabar, vámonos guerrilla, o sea, eso es como ya, vámonos guerrilla, vamos a hacerlo sin luces, con el micrófono, eso sí, porque yo no perdono que esté mal el audio, y con el celular, obvio sí, un celular de alta gama, full, eso sí le metimos full, y ya cambiando un formato mucho más rápido, mucho más dinámico, rompiendo con todos los esquemas que me habían explicado en la universidad. Rompiendo con nuestros esquemas, primero que todo, claro. Porque cambió. O sea, nosotros volvimos y lo digital estaba en su boom más grande con el tema del consumo fácil de coger el celular y grabar, donde todos pueden hacerlo y no necesitas estudiar 5 años de cine. Entonces, eso para mí fue... un shock. Es un golpe. Pero son golpes que te llevan a confrontarte y a encontrar dentro de esas crisis oportunidades, que yo creo que es algo que ustedes tienen muy claro y les enseñan a ustedes aquí en la academia, en la universidad ICESI, es pues si tenés un problema, no te quedes en el problema, sino encontrar la solución y cómo puedes salir adelante aprovechando eso como una potencialidad y no como un hándicap. Sí, y sobre todo hay un tema con los conocimientos, porque claro, cualquiera puede con un celular empezar a grabar, pero no cualquiera lo entiende. Hay unas implicaciones, por ejemplo el hecho de uno ponerse enfrente de una cámara y decir unas cosas tiene unas implicaciones, eso mucha gente no lo tiene en cuenta y creo que ahí está la diferenciación, ¿no? Porque pues ahora como que sí, el acceso está para todo el mundo, eso no significa que todo el mundo lo haga bien. Y la esencia, o sea, si vos no tenés un foco de lo que querés contar y va marcado con lo que es, digamos, la nota de autor, o sea, la esencia del proyecto, se pierde. Sí, y es un reto muy grande, porque claro, uno está ya en el medio digital y se tiene que poner a la par de todas esas tendencias, digamos lo que decían de TikTok, o sea, el contraste de vamos a hacerlo en el formato documental, hacerlo máximo 60 segundos y tener que meter todo eso, y es como el reto de seguir teniendo una voz clara, de poder seguir siendo uno, de dejar el sello, pero también como evolucionar y aprovechar todos esos cambios. Sí, y lo más... hacemos buen equipo. Y sí, afortunadamente como que pues los dos, pues no es gratuito que seamos esposos y bueno, todo, pero como que vemos la vida de una forma muy parecida, entonces eso nos permite tener también muchas certezas en cuanto a veces no tenemos claro qué queremos, pero sí sabemos qué no queremos. Y en eso somos, digamos, irreductibles. Somos muy férreos con las cosas en las que creemos, con las cosas en las que no creemos y con las cuales no trabajamos, porque, digamos, somos muy
pues a mí la palabra no me disgusta, yo digo que sí somos radicales en muchas cosas en las que creemos y en las formas de trabajar, pero siento que eso es lo que ha de alguna forma también garantizado el éxito que hemos tenido, al menos que tuvimos el año pasado, que pues digamos en nuestro ecosistema digital creció por 5, X5, entonces fue muy bueno. Y a nivel económico, si querés para ir entrando en ese tema, pues no fue muy bueno, digamos, de que no nos echamos mucha plata al bolsillo con Comecali, pero sí yo siento que hubo una gran cosecha de capital reputacional, muy grande. No, eso se convierte en dinero, tarde o temprano. Exacto. Sí. Bueno, con esto como que ya podemos empezar a hablar un poco de cómo funciona Comecali, ¿no? Pero hay algo con lo que queríamos empezar, que es cómo funciona Comecali y sus diferencias como de el influencer, o como le decimos el UGC, el foodie, y la diferencia con ustedes. Pues ya se ha hablado antes de que ustedes no son como un simple UGC, no, ustedes son un medio digital, y queríamos ver como de forma un poquito más puntual cuáles son las diferencias. Bueno, puntualmente yo la otra vez lo explicaba aquí en un taller que nos invitaron, y hay una forma muy fácil de entenderlo, es decir, todos los periodistas gastronómicos son foodies, pero no todos los foodies son periodistas gastronómicos. ¿Por qué? Porque el foodie es la persona que desde su entusiasmo reseña, toma una foto, prueba y reseña desde su subjetividad, y digamos que no tiene ningún compromiso ético, comercial, estético, narrativo, de ningún tipo, ni con la marca ni con la audiencia. ¿Ya? Es una persona que emite una opinión subjetiva y no asume la responsabilidad de nada de lo que diga, porque pues es su opinión. ¿Ya? Más allá de que una opinión hoy en día genera debate en la opinión pública y puede marcar decisiones de compra o no, ¿ya? Pero eso es un foodie. Eso es una persona que emite una opinión y recibe dinero, obvio. Y ya, entonces, digamos, en el contexto, nosotros empezamos hace 10 años, y en ese tiempo cuando empezamos, pues no existía el tema de los foodies, porque pues simplemente no se había generado el mercado para la oportunidad. Me explico más claramente. Las personas que empezamos a hacer contenido, que en ese tiempo el contenido era foto y copy, porque Instagram no permitía ni siquiera poner video, les estoy hablando de arqueología digital prácticamente para ustedes, pues en ese tiempo éramos muy pocos, ¿sí? Como que Tulio, Bogotá Eats, aquí en Cali estaba El Ovejo, y estaba yo, y éramos muy poquitos, y entonces éramos un nicho, ¿sí me entiendes? Como que realmente no había una oportunidad comercial en ello. Pero luego los restaurantes entendieron que ahí había una decisión de compra que movilizaba a esta gente, y que esta gente, estos nuevos chicos, esta gente que hablaba de comida, pues manejaba otros códigos que los restaurantes no entendían. Entonces para los restaurantes fue una ruptura también entender todo el tema de marketing gastronómico digital, y cómo eso planteó en el escenario un montón de actores que no estaban en la ecuación, ¿sí me entendés? Sí. Al restaurante nunca le importó mucho la opinión del cliente, porque no había una vitrina donde el cliente pudiese dar contraparte y decir tu comida estuvo malísima, te doy un punto en Google y eso te va a bajar tu promedio, ¿ves? Entonces cambió mucho la dinámica de la ecuación de la comunicación, y eso también cambió la ecuación del mercadeo, porque como ustedes saben, comunicación y mercadeo hoy en día van de la mano. Entonces, bueno, yo siempre tuve claro que yo quería hacer un medio de comunicación, pero todas las otras personas que hacían contenido pues se dieron cuenta que había una opción muy potente de empezar a generar cobro por reseñas. Que eso no está mal, yo siempre he dicho, eso no está mal, eso está bien. Que pasa es que nunca ha sido el interés mío, porque yo soy periodista, yo no soy publicista y no soy mercadólogo, entonces siempre he querido es contar historias. Pero bueno, ahí se empezó a generar un nicho, se generó un mercado, y pues allá después surgió Tulio con los eventos, se empezaron a generar un montón de cosas, y ya hoy en día estamos en UGC, ¿viste? Pero los UGC llegan gracias a que el mundo de la gastronomía abre la puerta de cómo puedes cobrar haciendo contenido, y cómo las marcas ven relevante la opinión de una persona que aparentemente no tiene ninguna relevancia, porque esa es la magia del UGC, ¿no? El UGC es un usuario. Es un usuario, y entonces para muchas marcas eso funciona, pero para otras marcas funciona más tener una persona especializada.
tener una persona que tenga un prestigio, que tenga una formación, que pueda dar una opinión mucho más potente y sustentada de cuándo, por ejemplo, un plato es mejor que otro. Okay. De por qué debes ir a probar X plato en un lugar y no en otro. Y sobre todo lo que hacemos nosotros también es cómo podemos darle contenido a la gente que esté más allá de lo trend. Del valor, contenido de valor. Entonces ahí dijimos, joya, necesitamos empezar a hacer una docuserie con contenido gastronómico que sea de comida patrimonial, cocinas populares, platos, recetas, nuestra comida. Entonces ahí nos metimos, llegamos así como súper obsesionados con el tema. Y pues la verdad es que eso es muy importante también. Otro consejo que yo le podría dar a cualquiera que esté intentando emprender en lo que sea que esté haciendo es que se obsesione. Okay. La obsesión es súper importante para sacar adelante tus proyectos, porque te permite mantenerte enfocado a pesar del ruido, a pesar del viento, a pesar de la gente que te quiere siempre por debajear, porque siempre va a haber gente que no cree en ti. Mantenerse con la visión clara, mantenerse firme y ser un poco terco sirve también. Ok. Bueno, y viendo ya las diferencias como conceptuales de qué hacen ustedes, qué hace el UGC, que uno es más enfocado a la publicidad, ustedes más como a una reseña más técnica o revisando las historias, como dándole profundidad a los contenidos. Yo quisiera saber un poco, pues ya que eres cineasta, cuáles son como esas diferencias visuales, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son esas características que, digamos, tú le añades con los conocimientos que tienes a Comecali para generar esa diferenciación, esa muestra visual de valor que se puede encontrar? Bueno, te lo voy a contar desde mi perspectiva porque no sé cómo trabajan los UGC en el backstage, pero básicamente nosotros, con la agenda que nosotros ya tenemos lista, o sea, como nosotros cogimos el libro, de hecho también, parte de la investigación fue coger el libro, sentarnos a proyectar la serie Joyas, que para mí es la parte documental, digamos que esa es la que tiene, digamos, el sello de autor, y fue coger y decir, bueno, ¿por dónde vamos a empezar esto? Entonces investigamos, dijimos, bueno, ¿qué queremos? ¿Qué es lo que no queremos? Dentro de esas cosas que queríamos era que queríamos resaltar la comida típica vallecaucana y escogimos las joyas de la gastronomía. ¿Qué son las joyas? Pues un montón de productos que nosotros tenemos que no hay en otros países también, pero que también con esos productos se hacen recetas. Entonces hablamos del chontaduro, hablamos de la pajarilla, que es un plato, digamos... esa fue una de las preguntas que nos hicimos. La pajarilla es un plato cero estético. Sí. Asteric. Cero instagramable. Cero instagramable. ¿Quién va a vender eso a una chica UGC, no sé, súper bella? ¿Cómo va a vender una pajarilla? No creo que tome pajarilla. Yo no había tomado pajarilla nunca en mi vida, porque no me gustan las vísceras, todo el respeto, pero digamos que no era como un plato que yo dijera, qué rico, ahora sí me provoca, pero antes no. Entonces, escogimos una serie, fueron 100 productos y platos, entre esos, porque obviamente está el sancocho, bueno, un montón de platos, y dijimos, bueno, con esta investigación que hicimos sobre cada uno de ellos, ¿dónde los podemos conseguir? Es una investigación que no ha terminado, es una investigación que, digamos, como se ve en la serie, solo tenemos 18 capítulos. Y de momento, ella va a seguir y tenemos toda una vida para seguirla. Entonces, cuando uno va a hacer, digamos, un producto audiovisual, no, en este no estamos hablando de una película, pero pues digamos que una chiqui película, un filminuto, como me ponían en los primeros semestres de la universidad. El filminuto es el ejercicio sagrado para primero o segundo semestre de la universidad, que es contar historias en corto tiempo, básicamente saber cómo contarlas. Me tocó volver a eso también y decir, bueno, ¿cómo voy a contar esto? Necesito un inicio, No, así no funcionaba, ¿no? O sea, no era lineal. Necesito un inicio, un nudo y un desenlace. Que eso es lo que le enseñan a uno y después no. Después me tocó romper con eso. Se te va la audiencia, los chicos ya no quieren así, entonces tienes que darles un gancho y el gancho tiene que ser distinto, bueno. Entonces puede ser que empecemos por el nudo y no por el desenlace para engancharlo y después le demos el nudo y después el inicio, yo no sé, o sea, había que jugar con una estructura narrativa que yo realmente nunca había como experimentado. Pero digamos que cuando grabamos
lo que yo trato de hacer es que se va, obviamente con todo el respeto, con una investigación previa de los personajes que vamos a entrevistar, qué vamos a contar, cómo lo vamos a hacer, y siempre desde el ojo de nosotros, desde el punto de vista de nosotros. Cogemos el celular, ponemos micrófonos, tratamos de buscar, yo soy muy observadora, entonces trato de buscar escenografías que me sirvan también. No intervenimos los espacios, eso es importante decirlo, porque digamos eso es parte de la estética nuestra, es totalmente documental, eso quiere decir, pues trabajamos con lo que hay en el entorno. No nos gusta como escenificar, no, sobre todo por ejemplo si llegas a una cocina y ves como que, ay, pero quite esto que está sucio, déjelo que así está. Como mostrar así está, así, lo natural. Esa es la realidad de las cosas, claro. Eso nos permite con un tema de producción, digamos que no sea tan exigente, también que digamos somos los dos nomás. Y también no interrumpir el ambiente, o sea, para mí es súper importante que las cosas fluyan durante la grabación. No cortar por un tema técnico, sino dejar fluir. Eso lo aprendí en la universidad. Yo hice un proyecto de grado, fue, digamos, investigación en comunidades, con un proyecto de video etnográfico. Y la observación, digamos, los videos de etnografía, que eso casi no se ve porque eso es muy aburrido, y digamos que es de proyecto investigativo. Exacto, tiene su gusto. Factos, te da paciencia. Factos. Sí. Te da paciencia. Y la paciencia es súper importante en este caso, que eso es lo que yo doy. Y es que yo me puedo quedar media hora grabándolo a él, con la cocinera, lo que haga, no sé qué. Y soy también muy sensible ante lo que pueda llegar a pasar. Entonces yo trato de no parar la grabación, sino que dejo que las cosas fluyan, miro a los ojos a la persona que estoy entrevistando, me intereso por lo que estoy escuchando, no me estoy preocupando por la parte técnica más allá. El ISO. Ya todo es automático en el celular, Sí, o sea, yo ya no ya. me tengo que preocupar por eso. Obviamente lo que sí trato es que esté enfocado, reglas básicas, Sí. que puede ser que a alguien se le pasen, pero digamos que reglas básicas, pero lo más importante para mí es que el momento sea tan mágico y se logre sacar tan buena información de la persona que entrevistemos, que la persona se sienta tan cómoda de que pueda decirlo sin ningún problema, y eso es lo que nos permite a nosotros de que los contenidos tengan ganchos. Sí. Sí, y ya para agregar algo finalmente pues más bien para resumir, si se dan cuenta, técnicamente no hay tantas diferencias. Las diferencias son más conceptuales y de conocimiento. Porque digamos, mientras un UGC por optimizar tiempo seguramente tiene que hacer un guión muy claro, con unos planos muy establecidos, porque son 60 segundos y tiene que presentar el producto, no sé qué, Nosotros no estamos, digamos, como con ese afán, no vivimos corriendo con el tiempo, sino que nos permitimos fluir en el espacio y también que el personaje se sienta cómodo, ¿sí me entiendes? Porque muchas veces no, siempre que tú le pones una cámara al frente, la cámara te apunta. Literalmente la cámara te apunta y eso genera una condición de vulnerabilidad. Sí. A veces bloqueo. A veces se bloquea a la gente, a veces la gente cambia su forma de hablar, su forma de ser, y eso no es lo que queremos, porque el contenido nuestro es lo que es y es exitoso porque la gente es como es, habla como habla. Entonces, para llegar a ese momento, se ven como deben verse. Para llegar a ese momento natural, orgánico, original, no hay que correr, hay que dejar que la gente se sienta cómoda y uno tener paciencia, y también ya nosotros como nos conocemos tanto, pues yo con una sola mirada ya sabe que ese es el momento, entonces ya ella cuando empiece a editar sabe que por ahí arrancamos. Entonces, como ir fluyendo con todo. Sí, es que en la vida hay que permitirse eso, y yo creo que es un consejo también que va un poquito en contra de los tiempos, porque estamos en tiempos donde ya todo es efímero. Hay teóricos que hablan de modernidad líquida, de modernidad gaseosa. Bueno, sí, hay que fluir, pero también hay que entender que todo lo bueno necesita tiempo. Sí. ¿Sí? Entonces, para llegar a contar una historia muy potente en 30 segundos, en 60 segundos, pues hay que tener una buena historia. Hay que tener una buena historia, y esa historia no la vas a conseguir grabando 5 minutos o haciendo una entrevista de 10 minutos. Claro. Vas a conseguirla seguramente en varias visitas, seguramente en 3 conversadas previas a la entrevista, seguramente no, la entrevista salió mal, no me dijo esto, repetí la entrevista. Muchas cosas que hay detrás de un buen contenido. Sí, pues yo la verdad estoy muy de acuerdo con eso, como de conservar ese sello personal de lo que uno quiere transmitir. Y yo sí les quisiera preguntar una cosita. ¿Cómo va funcionando como todo ese tema de la monetización ya de Comecali, pues teniendo en cuenta que ustedes preservan como toda esa esencia? Pues mira,
para no hacerlo tan largo, te podría decir que durante los primeros, pues esto lleva 10 años y casi los 10 años, pues yo he tenido que sortear, moverme entre el pago por reseña, que es algo que no me gusta, pero que he hecho, a veces lo he hecho, pero también por otro lado encontrar otras formas de monetizar. Entonces, por ejemplo, ahora estamos buscando, digamos, patrocinadores, ya que tenemos el año pasado, gracias a el trabajo juicioso que hicimos y a poderle haber metido, digamos, estrategia, que es algo que les gusta hablar mucho aquí en ICESI, que les podría hablar brevemente, y es que ¿qué cambió, digamos, de los 9 años anteriores con el año anterior, que fue el año donde más crecimos? Pues fue que primero llegamos con una idea, llegamos con una voz, pero también le metimos estrategia. Entonces, pues yo trabajo en comunicación digital, yo fui consultor de esta universidad el año pasado, pero casa de herrero, cuchillo de palo, nunca había aplicado lo que sé en nuestro proyecto. Entonces, pues también es otra invitación, ¿no? No den por sentado los conocimientos que ustedes tienen, sino que tómense el trabajo de ser juiciosos, de aplicar, de ser metodológicos incluso con sus mismos procesos, y eso nos sirvió a nosotros para encontrar esa voz, pero también para ser muy asertivos y poder consolidar, por ejemplo, la docuserie Joya. La docuserie Joya ya tiene, digamos, unos hitos, tiene ya unos capítulos, tiene ya unos números de audiencia, de interacciones. Yo con eso ya puedo salir a vender. Pero entonces nosotros queremos vender como un modelo de comunicación, como un modelo de medio de comunicación, digamos, no pago por reseña, sino auspicio de espacios, pago por mención comercial, por aparecer tu logo en nuestros contenidos. Entiendo. Entonces este año estamos pues ya consolidando un proyecto formalmente, ya escrito, para buscar marcas. Aprovechamos para hacer la invitación, nunca sabe quién lo esté viendo, pero si de pronto hay alguna marca, ¿con qué tipo de marca nos interesa trabajar? Nos interesa trabajar, por ejemplo, con marcas que estén relacionadas con el mundo de la gastronomía, pero que no necesariamente sean restaurantes. Ya marcas de, qué sé yo, cocinas, baterías de cocina, ollas, qué sé yo, implementos de cocina, ¿cómo se dice? Grandes superficies, bueno, en fin. Hay un universo de marcas que pueden trabajar con otros porque de pronto les interesa llegar a los 4.5 millones de personas que llegamos el año pasado. Por ejemplo, entonces la puerta está abierta. El modelo sería muy parecido al de los medios de comunicación, que sería auspicio del espacio. Pueden pagar un fee mensual, nosotros le garantizamos X cantidad de videos con menciones comerciales, aparece el logo, y eso es un modelo comercial que lo estamos trabajando, no lo hemos implementado, estamos trabajándolo, pero definitivamente nos marcaría por fin una distancia frente al foodie, frente al UGC. Porque digamos estarías pagando por aparecer en nuestro contenido sin importar sobre qué es nuestro contenido. Porque le estás apostando a Comecali como proyecto editorial. ¿Ya? Sí, entonces entiendo. Es un cambio de paradigma. Ha sido difícil, justamente como es un cambio de paradigma, pues no ha sido fácil, pero siento que el año pasado hubo muy buena siembra y este año vamos a poder llegar a eso finalmente. Y es que somos los únicos que hacemos periodismo gastronómico. Es que no es fácil. Entonces, la gente no entiende el concepto de periodismo gastronómico aquí en Cali, ¿no? Todo el tiempo nos escriben, ay, venga, ¿cuánto hay que pagar para salir ahí? Y pues la verdad, a mí eso me ofende mucho. A mí me ofende mucho porque yo digo, pues sí, porque, o sea, tú no has visto el contenido que hacemos y no has leído nuestra bio. No nos investigan. No has visto que hacemos periodismo gastronómico y pues tú no puedes pagar lo que vale nuestro espacio porque nuestro espacio no está en venta. Nuestro espacio no está en venta. Entonces, o sea, tú no nos dices que vayamos a tu negocio. Nosotros vamos cuando queramos a tu negocio. Cuando tu negocio quepa en nuestra agenda. Entonces eso garantiza que pues nos hace un poquito cabrones, un poquito bitchy, pero garantiza cierta exclusividad y mantiene la reputación alta, mantiene unos criterios de credibilidad y digamos como que los negocios quieren salir en Comecali como un tema aspiracional, porque ellos saben que no pueden pagar el espacio. Entonces ahí es una apuesta que tenemos. Y yo siento que allí está como parte de la propuesta de valor, ¿no? O sea, eso es lo que los diferencia. Ustedes son los únicos, pero dentro de los que cuando quieren compararlos con un UGC, que para mí es un error, hay una gran diferencia. O sea, hay un espacio de rigor, investigación, proceso, idea, que simplemente a ellos los dejan en un lado y a ustedes los dejan en el otro. Como poniéndolo en términos de comida, como que ustedes vendrían siendo
la cocina de autor, el chef que se dedicó horas en hacer algo y ellos podrían ser una máquina, ¿sí? O como que es más rápido, es más barato, es más... hay mucho más proceso, es más industrializado y no es como tan personalizado. Yo siento que ahí está el valor en que ustedes le encuentran un valor al restaurante y desde ahí explota. Y de hecho con este tipo de que haya más medios creando contenido digital, eso genera como una estructura, le da un peso. Ustedes al ser los primeros se están convirtiendo como en la base de un mundo que solamente tiende a crecer, donde los UGC están, pero también están los que le ponen rigor y los que le ponen esfuerzo doble a ese tema. Sí, claro, y de hecho otra invitación, Comical es un espacio abierto, somos un medio de comunicación y pues por lo pronto hemos sido nosotros dos, pero la idea sí es que se vincule más gente, o sea, que si hay gente interesada en hacer periodismo gastronómico, o sea, abordar lo gastronómico con un interés periodístico, más allá de querer vender mostrando algo rico, que reitero, es bien, es válido y respeto total por los foodies y por los colegas que hagan el tema de contenido ya desde la frontera del UGC, pues bueno, la puerta está abierta. Si alguien quiere hacer crónicas, si alguien quiere hacer exploraciones de ciudad, si alguien quiere escribir, si alguien quiere... Comecal es un espacio de todos, es un medio de comunicación. Ok. Sí. Como que también hay unas formas, no sé si cómo lo han considerado, porque igualmente las plataformas tienen como la capacidad de monetizar con la gente, ¿no? Las visualizaciones y este tema. Ustedes, por ejemplo, la verdad, pues ahí sí como vendrá un poco la ignorancia de conocerlo un poco más. Por ejemplo, han diversificado a plataformas como YouTube. Yo sé que ustedes se mueven mucho en redes y eso, pero de pronto como encontrar formatos donde el formato largo podría favorecerlos más. Por ejemplo, pues pues se mueve mucho, somos un poco largos, hay podcasts de 4 o 5 minutos, pero hay contenidos que podrían tener la misma profundidad, incluso un poco más, en otras plataformas. No sé si han explorado cómo conectar con la gente a través de otro tipo de contenidos. No sé si quieres hablar. Bueno, la primera temporada fue enfocada, bueno, digamos, la primera temporada fue enfocada en YouTube. Ok. Entonces abrimos, bueno, el canal de YouTube ya existía, ya tenía unos videos con muchísimas fue el primer vistas, canal pero de no tenía Comical en seguidores. 2016. Pero no teníamos seguidores. ¿Qué pasa? Nosotros en la primera temporada, que fue tipo documental, lanzamos la serie más que todo enfocada en YouTube para tener seguidores. Horizontal, videos de 15 minuticos, de 10 minuticos. Y además estábamos terminando pandemia y todo el mundo le estaba apostando a YouTube, y entonces sí, que no sé qué, los youtubers, no sé qué, bla, bla. Y pues nosotros hicimos unos episodios ahí, digamos que nos veían, pero también nos veían en redes, pero entonces estábamos como que, bueno, obvio, pues como se han dado cuenta, nosotros tenemos, aparte de este proyecto, una vida laboral, y a veces digamos que YouTube requiere contenido básicamente que si es posible a diario para monetizar. Sí. Entonces se nos volvió casi que difícil aumentar los seguidores. También digamos que Einar aprendió demasiado estos años en temas de SEO y eso sí nos ha ayudado, digamos, en TikTok y en YouTube. Sí, pues como que la apuesta ha sido por lo pronto el contenido corto para crecer en número. La apuesta es ser más grande, ser más grandes, el ecosistema, o sea, quisiéramos este año, tenemos ahora como 38,000 seguidores contando todos los ecosistemas, pues yo quisiera cerrar con 50,000 ojalá el año y bueno, ojalá podamos alcanzar el mismo número de visitas del año pasado que estuvo muy alto, la dejamos muy alto para nosotros mismos, pero bueno, ahí vamos a intentarlo porque los tiempos cambian, las prioridades cambian, ahorita tenemos un proyecto más importante que Comecal que se llama Gabriel, entonces bueno, pues hay que ver cómo poco a poco lo vamos sacando adelante, pero yo creo que lo importante es seguir, no parar. Sí, porque igual digamos que el formato largo de YouTube que requiere YouTube, al menos deben ser 2 videos semanales o 1 semanal, entonces son 4 en el mes, nosotros ya lo hemos pensado, o sea, nosotros tratamos de sacar las plataformas, dividir las plataformas, tenemos la pared, un acetato y ahí ponemos TikTok, ¿qué necesitamos? YouTube, ¿qué necesitamos? Facebook, no hay que todo lo tenemos súper desglosado y sabemos muy bien que necesitamos un formato exclusivo para YouTube,
que sean videos mucho más largos, en formato horizontal. Además nos gustaría más a nosotros hacer ese tipo de contenido. Ese nos gustaría. Porque nosotros consumimos más YouTube, por ejemplo. Yo consumo YouTube. Nosotros somos mucho de YouTube. A mí me encanta. Todo el tiempo. Yo TikTok no, YouTube sí. Ajá. Entonces, por ese lado, entonces, claro, somos los dos tratando de desarrollar todo en todo este ecosistema digital. El hombre y la mujer orquesta. Un montón de cosas. Ajá. Digamos que obvio, digamos en temas de producción también el formato largo es el que más requiere tiempo de narración, de grabación. Entonces, bueno, ahí vamos. Sí, y Bueno. es muy bacano, digamos, ver toda la transición que ha tenido y la proyección que tiene Comecali también. Digamos, allí ya encontramos pues la economía de los creadores, el ecosistema en el que pues ya las personas empiezan como a monetizar por medio de plataformas y sale también como las dos relaciones económicas, B2C, B2B. Entonces pues es como muy chévere ver todas esas oportunidades que tienen. Sí, es casi como un laboratorio vivo y totalmente cambiante de negocio, de empresa, de comunicación, de mercadeo. Y bueno, pues como somos los dos, pues el reto más grande es ese, ¿no? Justamente aprender lo que tenemos que aprender para hacer que las cosas funcionen. Y bueno, ahí poco a poco hemos ido de mercadeo un poquito, nos ha tocado ir aprendiendo, a pesar de que no es nuestro interés, pues todo vende y todo. Publicidad. Exacto, entonces bueno, ahí vamos poco a poco entendiendo y aprendiendo cosas que no son de nuestro mundo de la comunicación. La verdad, más que todo es increíble ver cómo hay personas que todavía porque el contenido de internet a veces es muy vacío, ¿no? Y el hecho de ponerle esa densidad, pues lo hace como, lo pone a otro nivel. Se nos está acabando el tiempo. Sí. La verdad, me encantaría volverlos a tener aquí, tal vez en un tiempo, ver cómo prosiguieron los proyectos, hablando un poco más, tal vez llevándolo más al tema de la gastronomía, que siento que nos quedó faltando, ver cómo esto impacta a todas las comunidades. Bueno, ¿y qué tal si nosotros los invitamos a ustedes a comer? Ay, Sí, vamos a un lugar por fuera de ¿Qué tal si del nos estudio? los llevamos a comer, a grabar un episodio de Joya con nosotros, para que conozcan Estaría algo bien muy bueno. sabroso? sí, eso ¿Qué sería tal? Estaría increíble, muy la bueno. verdad. Estaría muy bueno. Hay que empezarlo a hablar. La verdad, creo que en este espacio solamente nos queda agradecerles. Ha sido muy interesante ver cómo, también por ejemplo desde mi lado, ver cómo la comunicación, el tema del cine, los cineastas se aplica en un mundo más competitivo, porque hay demasiados, Sí, sí. hay demasiado contenido, y que ustedes le pongan todo esto, pues me parece buenísimo. Y pues para ya terminar, pues vamos a entregarles algo, no sé si darlo como contenido adicional o dejarlo aquí. Es como un pequeño regalito que les tenemos. Ah, qué bueno, muchas gracias. Pues es la primera vez que lo aplicamos con uno de estos invitados, entonces van a ser los primeros en tener uno de estos. Qué Esperamos a ver ansiedad, qué producción. ansiedad. Ay, Producción. Ay, ¿qué? De paso les mostramos Ay, gracias. ¡Qué lindo! ¡Qué belleza! Ay, gracias. Ah, mira. Bienvenidos Por el Einar y aprendizaje. Paola Comecali. Reconocimiento a la pasión por el aprendizaje. ¡Wow! A mí esto me cae al corazón porque yo digo que yo soy un eterno aprendiz. Yo no soy experto en nada, yo voy aprendiendo en todo. Entonces, muchas y esa gracias, es la esencia de muchachos. nosotros y de Nerdos, el hecho de siempre querer aprender, el adaptarse, el cambiar y el estar ahí. Entonces, Sí. Muchas gracias. Gracias Y a pues ustedes. a ustedes chicos. nos vemos en otro episodio. Por favor, sigan a Comecali, son Eso le iba a decir. superbuenos. Antes de irse la cuña, por favor. Estamos en TikTok, Facebook, Instagram y YouTube. Nos encuentran como Comecali, periodismo gastronómico. Ya saben, aquí abajo van a encontrar las redes de todos, las mías, las de Gaby, las de Nerdos, las de Comecali. Dejen acá arriba el capítulo que grabaron la semana pasada para que la gente lo vea. También, no, es que ya nos Aquí está arriba. enseñando, definitivamente eso está buenísimo. Nos vemos en un siguiente día y muchas gracias. Chao. Chao. Chao.